Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 86.200 suscriptores. Y el tema de hoy, la conquista británica de España. Jorge Abelardo Ramos decía, Inglaterra ataca a España, hostiga a España, porque Inglaterra es protestante y España es católica. Lo decía un hombre que venía del socialismo, ¿no? Porque Jorge Abelardo Ramos fue uno de los digamos, intelectuales del marxismo en la Argentina. Pero decía, el tema es un tema religioso. Y lo veía con muchísima claridad. Para hablar de esta hostilidad de 500 años, porque la Inglaterra anterior, la Inglaterra bucólica, la Old Merry England católica, era tan católica como España, que llegó a decir a Chesterton, el día que me muera, entiérreme bien abajo, donde están los verdaderos ingleses. Pero bueno, lamentablemente desde Enrique VIII, aunque el espíritu de cisma ya venía caminando un siglo antes, desde Enrique VIII, Inglaterra y España han andado a la greña. Por voluntad de Inglaterra, no de España. Para hablar de qué pasa, Inglaterra conquista a España, para hablar de la conquista británica de España, lo tenemos a Cesario Jarabo Jordán, un amigo, escritor, investigador, nos hicimos amigos hace muchos años, me mandó un montón de libros de regalo, tiene un sitio web, www.Cesario Jarabo Jordán. Cesario, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien, aquí ahora mismo estoy descansando en el pueblo donde nací, acabo de llegar del pueblo y la mujer me echará bronca porque ni me he afeitado para salir por aquí, pero bueno. Y ya te está martirizando. Pues sí. Afeítate. Es que me has pillado así un poco a sopetón. No Bueno. importa, no importa. Cesario, lo curioso que vos, digamos, tu formación original no era la historia. Un día nos conocimos y Cesario sabía muchísimo. Vos le preguntabas de cualquier rey español, lo sabía. De esto lo sabía. Del problema en América tiene un trabajo muy interesante sobre cómo fue la separación de las América española. Incluso un día me dijo, la verdad que cuando nos rompimos en 20 partes, hasta España tendría que haber cambiado de nombre, porque España era con todo eso. Entonces, bueno, no lleguemos a tanto, que la sangre no llega al río, que todavía recordemos que ahí en Asturias comenzó la Reconquista y todavía podemos hablar de la restauración. Contanos un poquitito, ¿desde cuándo que los ingleses nos molestan? Bueno, la historia de la lucha contra Inglaterra y de la mosca inglesa es desde Carlos I, o sea, no vamos a meternos antes, pero desde luego desde Carlos I la historia de Inglaterra es evidentemente antiespañola, se basa especialmente en combatir a España. Eso toma cuerpo inmediatamente desde cuando empieza la conquista, sobre todo cuando ya se toma México y toda esta historia, cuando el papado le da a España y a Portugal la prioridad sobre esos territorios, ellos y los franceses se lo toman a una ofensa bastante importante y lo que hacen es armar barcos para combatir de forma pirática a los barcos españoles que atravesaban el Atlántico. Empiezan a este lado del Atlántico, pero continúan más adelante y llevan, sobre todo, cargamentos de esclavos a sitios donde tenían prohibido el acceso. Primero eran las Antillas y luego el resto de América, por todas partes. La cosa se fue complicando y a lo largo del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, esos ataques fueron continuos. Hubo una serie de guerras de gran importancia entre España e Inglaterra que se desarrollaban principalmente en el mar y en donde los piratas que en tiempo de paz ejercían su actividad como piratas declarados, en tiempo de guerra lo que se hacían era que se convertían en aliados de la armada inglesa con patente de corso y bueno, o sea, cuidado que eso está legalmente, la segunda parte, digamos que la patente de corso era un derecho de todas las naciones. Lo que no es entendible es que en tiempo de paz fuesen piratas y en tiempo de guerra fuesen corsarios. Esa es
la actividad que han tenido a lo largo de todo este tiempo. De una manera u otra te robaban, legalmente o ilegalmente, pero venían a robar. Efectivamente, ¿no? Y en el tema de la esclavitud, por ejemplo, que es un tema que, bueno, lo podremos hablar más adelante porque este es otro trabajo que también tengo hecho, es interesante porque si hay en el mundo un país esclavista es Inglaterra. Y sin embargo es quien derogó la esclavitud. Tengo mis convicciones al respecto de por qué una cosa y por qué otra. Pero bueno, eso es un tema ahora mismo marginal para el tema que queremos tratar. No sé, si me preguntas una cosa o yo sigo... No, estoy fascinado. Lo que sí, tratá de ver si podés dejar la cámara quieta en algún lado. ¿Estás sentado? No, estoy de pie. Estoy, como te digo, en el pueblo. Estoy sin batería en el teléfono. Bueno, vamos a hablar el tiempo que podamos. Si se corta, se corta. Cesario, el tema de los piratas, ¿cuánto nos perjudicó realmente? Porque tengo entendido que la mayoría de sus ataques fracasaron. Sí, efectivamente. O sea, ten en cuenta que tanto Inglaterra como Holanda, principalmente Holanda e Inglaterra, también Francia, estuvieron combatiendo tanto en el Atlántico como en el Pacífico. De una manera constante. Incluso llegaron a tener relación con mapuches sublevados que en principio les brindaron el apoyo a Inglaterra. Pero al ver que la actividad de los ingleses no era precisamente favorable hacia los mismos mapuches, acabaron poniéndose en contra. Bueno, ese es un hecho concreto, pero toda la acción de la piratería estaba llevada desde Londres y desde Ámsterdam a través de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, que era una compañía de piratas. Su actividad era el tráfico de esclavos y la piratería. Y entonces, estos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, estuvieron hostigando a la España americana de una manera permanente. ¿Qué sucede? Que primero en el Pacífico no había armada, porque en el Pacífico se especulaba que los ingleses no sabrían ni podrían llegar. Finalmente, Drake atravesó, logró llegar a América, logró llegar al Pacífico y atacó toda la costa del Pacífico, haciendo verdaderos estragos en los asentamientos españoles que no tenían defensa, que no había armada. En ese momento se creó una armada. También se creó en el Caribe y la verdad es que fue muy efectiva, porque de hecho los asentamientos que llegaron a tener los ingleses son minúsculos. O sea, date cuenta que lo que hoy en día podemos ver, tanto de la piratería inglesa como de la piratería francesa, se refleja hoy en las posesiones, en los territorios anglófilos, anglófonos y francófonos que existen en América. Mira cuántos son, mira cuáles son. Son verdaderamente muy pocos, son islas minúsculas, islas que España había abandonado porque carecían de interés, de todo tipo de interés. No había ni personas, no había nada que producir, no había nada que explotar. Y entonces esos territorios son los que la piratería fue ocupando. Lo que pasa que luego ya cuando se tomó Jamaica, eso ya estamos hablando de otro cantar, pero es que cuando la toma de Jamaica debemos hablar de una actividad de la piratería judía que fue de una gran importancia. Sí, hay un trabajo muy interesante hecho por el Instituto de Estudios Judíos de Caracas. Los historiadores judíos de ahí del Caribe han hecho varios trabajos e incluso uno publicó un artículo que se llama Piratería Kosher, muy interesante, hecho por su propia colectividad, muy bueno. Cesario, tengo problemas de conexión. Sí, vemos, no te preocupes, si en algún momento ves que tenés problemas, salís de pantalla y volvés a entrar. Y yo te vuelvo a tomar. Eso. No me atrevo a tocar nada. No me atrevo a tocar nada porque me temo que la liaría. No te preocupes. Acá estamos viendo tu libro, La conquista británica de España. Acá entonces, ¿cuáles son los primeros puntos que tocas? Se jorobó.
No, yo te escucho, te estoy escuchando perfectamente. Te estoy Ah, ¿me escuchando estás perfectamente. escuchando? Pues es que, Sí, sí, perfectamente. En algún momento se esto va a es que normalizar tu imagen. A ver, vos no te preocupes, no, mientras se no, escuche. me temo que esto se va a cortar. Es que estoy en un pueblo de la Castilla profunda donde las conexiones estas son un poco difíciles. Y yo, por lo que estoy viendo, me temo que te voy a dejar. No, bueno, ¿Me bueno, escuchas? sí, mientras no se corte, sigamos. Escúchame, Vale. Cesario, tu libro, ¿cómo se puede conseguir la conquista británica de España? Pues la verdad es que lamentablemente en América no se puede conseguir porque es un libro que ahora mismo en papel pesa 1 kilo. Y lo he editado por mi cuenta en Castellón. Entonces no tengo ningún medio Pero de se consigue, enviar esto. vos no te preocupes. Pero un Pero tienen español si lo acceso. quiere comprar, perdóname, si los españoles lo quieren comprar, ¿cómo pueden hacer? Bueno, pues lo que pueden hacer es a través de mi página web ponerse en contacto conmigo y yo se lo envío. ¿Cómo no? Bueno, cualquier cosa me mandan un correo a mí, entran en comunidadhispanista.com, me envían un correo, yo se lo reenvío a Cesario para que él tome contacto con ustedes. Cesario, Sí, es que es entonces, complicado. no te preocupes, tu libro comienza entonces con ¿cuál es el primer punto, el primer El primer capítulo que capítulo toca? es América, parte sustancial de la patria hispánica. Bien, No se contanos un poco de entiende. esto. Bueno, ahí lo que empiezo es hablando de la primera legislación que existió al respecto, no ya con la reina Isabel, que la cosa era clarísima, pero ya si nos encontramos con Carlos I, en tiempos de Carlos I, por ejemplo, el 14 de septiembre de 1519, lanza una orden en la cual dice que las Indias occidentales estén siempre reunidas a la corona y que no se puedan enajenar. Esa es una de las primeras cosas legales que existen, pero a partir de ahí el cuerpo legislativo es enorme. Tenemos las leyes de Indias que nos están reconociendo una vez tras otra, tras otra, tras otra, que América es España, que no se puede entender España sin América y que ninguno de sus territorios es enajenable. Del mismo modo que no es enajenable Murcia o Galicia, pues no es enajenable ninguno de los virreinatos ni ninguna de las partes de los virreinatos. Perdona, ¿me estáis recibiendo? Porque es que yo carezco de Perfecto, te información. escucho perfecto. Cesario, te Yo es escucho que tengo perfecto. problemas. Vos no te preocupes, yo te escucho perfecto y es muy interesante lo que estás explicando porque realmente estás diciendo cómo era la realidad. Es decir, había todo un sustrato legal por lo cual todos éramos un solo país. Uno me dicen, bueno, pero acá había otra gente, sí, pero existía cuando no había estados o coronas determinadas, existía el derecho de conquista. Así se hizo toda la humanidad y así lo hacían acá una tribu sobre otra. Es decir, los aztecas también habían conquistado otros pueblos, pero les llevaban sacrificios Efectivamente. humanos y canibalismo. España trajo el orden romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa. Entonces, digamos que hay una distancia enorme, por eso decenas de miles de aborígenes se plegaron a Hernán Cortés. Pero bien, ahí tenemos el origen de América. ¿En qué momento Inglaterra empieza a perjudicar, a intentar perjudicarnos y agredirnos? Pues desde el primerísimo momento. Desde el primer momento. O sea, en el momento en que Inglaterra se da cuenta de lo que puede haber en América, empieza a combatir. Y como digo, empieza con el tema de la piratería. Tema de la piratería que se alarga hasta cuando en el siglo XVIII se produce ahí se produce ya la hecatombe de España, ¿no? Porque con el Tratado de Utrecht, España ya pierde todo el norte. Resulta que primero se pierde Nápoles, Sicilia, se pierde toda la parte esta, pero es que luego no solamente eso, sino que en ese mismo Tratado de Utrecht, anexo, hay un tratado por el cual España cede, o sea, dice que Inglaterra
tiene un navío al año que puede ir a América para comerciar con sus productos, que hasta el momento no había podido hacerlo de forma legal. Eso empezaron a hacerlo, pero vamos, eso lo multiplicaban por lo que querían. Y luego, además, en ese mismo tratado había el Tratado del Asiento de Negros, por el cual Inglaterra se comprometía a llevar a América, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que eran en torno a los 40.000 negros anuales. Bueno, eso fue un problema que ellos lo cumplieron, cuidado, o sea, que en cuanto al tráfico de esclavos, Inglaterra rompió todos los moldes, o sea, cumplía todo. Y luego cuando acabó con la esclavitud, los mismos barcos a los mismos ingleses trasladaron en las mismas condiciones a Nueva Zelanda y Australia. Pero bueno, ¿cuándo empezó el enfrentamiento abierto? Pues a todo lo largo del siglo XVII, del siglo XVIII, o sea, sobre todo del siglo XVIII, a pesar del Tratado de Utrecht, se produjeron hasta 4 guerras con Inglaterra. Una de las más importantes, pues bueno, o las más conocidas, es el tema de la guerra de la oreja de Jenkins, que un marino español lo que hizo fue cortarle la oreja al pirata y entonces en Inglaterra lo que hicieron fue declarar la guerra. Tras toda esa cuestión estaba el tema del esclavismo, estaba el tema del tráfico de esclavos y estaba el tema del contrabando, que era lo que en definitiva estaba basada en Inglaterra, porque a partir de este momento, que es cuando se produce la revolución industrial, Inglaterra tenía un exceso de productos, muy malos, por cierto, pero que estaba obstinada en vender en América, en cualquier sitio. Y por supuesto lo consiguieron. Y sobre todo lo consiguieron cuando ya llegó la explosión de la patria en trocitos infectos, pues entonces, bueno, con todos los libertadores que habían pasado por Inglaterra, todos, habían pasado por Inglaterra, pues resulta que estos le dieron absolutamente todo. O sea, Bolívar lo que estaba propiciando era que Inglaterra, que era la madre de la industria y la madre de no sé qué, que era la que tenía que controlar toda esa situación. Les querían haber dado, por ejemplo, Panamá para que construyeran el canal, que tampoco es un proyecto original suyo, ya Felipe II ya lo intentó. Pero bueno, o sea, había una serie de donaciones absolutas. San Martín, por ejemplo, era otro, pues que, por supuesto, estaba en la órbita del servilismo a Inglaterra. Había estado sirviendo al duque de Wellington durante la guerra contra los franceses, que yo no entiendo por qué se le llama Guerra de la Independencia, porque lo que hubo en la península en aquel momento no era una guerra de la independencia, era una guerra de cambio, de dependencia, porque si hasta ese momento, si a partir de ese momento se estaba combatiendo la dominación francesa, a partir de ese mismo momento lo que vino fue la dominación inglesa. Tengamos en cuenta que cuando el duque de Wellington apareció por La Coruña en 1808, iba con una armada que en principio se había armado para atacar Buenos Aires. Así es, así iba a ser la tercera invasión inglesa en 1808. Efectivamente. Y entonces vieron la luz y dice, hombre, aquí es el momento de conquistar esto. Vinieron aquí a la península, en La Coruña, se alarmaron, que vienen, no, si venimos a ayudar, venimos a quedarse a controlar y a dirigir la guerra, apoderándose de todo y destruyendo la incipiente industria que se estaba creando. Como posteriormente, a partir cuando se iniciaron las revoluciones en América, destruyendo la incipiente industria que había en cada uno de los lugares de América, al objeto de suministrar ellos sus materiales fabricados en Inglaterra. Y sí, dejando pues que América pues fuese suministrarse solamente a materias primas
que ellos quisieran utilizar. Bueno, creo que nos estamos yendo un poco del tema, pero es que pero es muy interesante. En el fondo sabemos que esto tiene que ver con una acción comercial. Yo el otro día en una entrevista que me hicieron para una radio dije, Inglaterra operó para destruir en un mismo lapso de tiempo el imperio francés, que era el imperio católico más grande en Europa, y destruir el imperio católico más grande del mundo, que era España, y a su vez dominar los dos imperios paganos más populosos del mundo, India y China, y desbancando nuestra moneda, sacando el real de a 8 para imponer la libra. Así que en realidad la maniobra inglesa fue una maniobra de mucha inteligencia política, con una visión geopolítica impresionante, que podían ver los mapas y ver lo que tenían que hacer, y lamentablemente nosotros no estuvimos a la altura, o nuestros ancestros, para poder frenar eso, ¿no es cierto? No, o sea, ni nuestros ancestros ni nosotros, porque ten en cuenta que esto, hay un plan escrito de 1711. Así es. Sí. Un plan Canning, un plan para luchar a España. Para humillar a España, efectivamente. Sí. Y ese plan es el mismo que siguió luego San Martín para llegar a Lima. El cruce de los Andes, etcétera, etcétera. El ir en barcos ingleses, al mando de Cochrane. Llegaron hasta Lima y tal. Todo ese plan estaba planteado desde 1711. Los viajes que Darwin hizo sirvieron de lo mismo. O sea, ten en cuenta que Darwin estuvo visitando América y se tiró un montón de años, no sé decirte ahora cuántos. Luego llegó a Australia y se tiró una semana o 2 semanas. Recuerdo que cuando estuvo con los indios del sur de Chile, los indios le dijeron a Darwin, usted nos ve pobres ahora, pero no era así cuando teníamos un rey. Esa frase le llamó mucho la atención a Darwin. Claro. ¿Cierto? Escúchame, tengo entendido que de los ataques piratas a los buques mercantes españoles, solo tuvieron un éxito el 1%. ¿Qué? Que los piratas ingleses solamente tuvieron... Hombre, yo no sé cuantificar, pero lo que sí es cierto es que la importancia de la piratería fue bastante menor de lo que han dicho. Un momento, por favor. Fue bastante menor de lo que estaban diciendo, de lo que nos han contado. Como digo, los asentamientos que Inglaterra obtuvo en el Pacífico son nulos. Los objetivos que la piratería inglesa obtuvo en el Atlántico, pues son los que ya hemos comentado. Pero ellos intentaron muchas cosas. Ellos, a lo largo del siglo XVII, por ejemplo, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales organizó un movimiento antiespañol tanto en México como en Lima. Eso provocó que la Inquisición tomase parte decidida en actuar y acabó con unos cuantos elementos que fueron condenados a muerte. Perdón, la Inquisición actuó contra los piratas. No es una minucia, ¿eh? O sea, eso era muy importante. Había un movimiento, vamos, es que hasta tenían el control del polvorín del ejército. Pero te pregunto lo siguiente, a ver, repetí eso, ¿quiénes tenían el control del polvorín del ejército español? ¿Quiénes tenían el control? Pues los judíos. Una pregunta, ¿la Inquisición es cierto que actuó contra los piratas? Sí, actuó contra los piratas e incluso llevó a la horca a un lord, no me acuerdo del nombre, perdón, pero es así, soy bastante humano. Pero se llevaron a un lord puesto. ¿Qué había hecho este lord? Pues piratería, o sea, piratería pura y dura, y lo cogieron en Lima y
lo llevaron a la horca. Lo llevaron a la Bueno, horca. Pero cuidado, que la Inquisición a lo largo de 300 años que estuvo actuando en Lima, llevó a un total de, también, perdón por la cifra, pero en torno a 30 personas, no sé si fueron 33 los que fueron ejecutados. Sí, bueno, vos, por ejemplo, te cuento algo, Cesario. En Chile hubo, creo que, 2 causas para la Inquisición que fueron derivadas a Lima, porque Chile tenía ahí como podía tomar la causa, pero la tenía que derivar a Lima. Y fueron apenas 2. Uno era un pirata francés y el otro creo que otro pirata inglés, pero ninguno era, digamos, una monja carmelita, eran un par de delincuentes, ¿no? Pero en realidad, sí, la Inquisición, contra lo que la gente imagina, fue un tribunal bastante reducido para casos muy puntuales. Sí. O sea, sí es curioso que un tribunal como el de Lima, pues estaba, o sea, tenía un inquisidor y tenía unos cuantos ayudantes y el territorio que ocupaba era de varios millones de kilómetros cuadrados. Sí, así es. O sea, Sí. y las causas que tomaba la Inquisición eran estudiadas con una minuciosidad que requería que varias personas estuviesen dedicadas exclusivamente a un caso durante un montón de tiempo. Sí. Entonces, cuantísima gente pasó por la Inquisición, de cuantísima nada. De cuantísima nada. Y la que pasaba era por hechos muy concretos. ¿Qué te iba a decir? Previamente, casi demostrados previamente. ¿Qué te iba a decir? ¿Sí? ¿La Inquisición actuó contra los ingleses? Actuó contra esos piratas ingleses, pero no actuó por su cuestión de piratería, sino por cuestión de herejía. O sea, la Inquisición no trataba cuestiones de piratería. Lo que sucede es que hereje, inglés y pirata coincidía. ¿Me explico? Está en su ADN, como dice acá un amigo. Está en el ADN de los ingleses. Sí. O sea, ¿Cierto? la Inquisición Suelen coincidir se esos mucho de meterse disvalores. en cosas que no era de religión. En cosas que no era de religión no se metía. Claro. Uno de los personajes que estuvo tratado por la Inquisición fue el sobrino de Drake. Ajá. El sobrino de Francis ¿Qué estuvo haciendo? Fue detenido, fue juzgado por la Inquisición y el tío soltaba unas historias, decía que en Tierra de Fuego había unos hombres que medían 3 metros. O sea, una serie de mentiras, o sea, todas esas mentiras que se ven en los grabados del siglo XVII y tal, que se ven cosas raras, a lo mejor un hombre con 2 cabezas o con 4 brazos, o todo eso tenía mucho mercado en Inglaterra. Entonces, todo eso se lo inventaban. Pero es que además todo esto, la desfachatez de decirlo en el juicio que tuvo por el Tribunal de la Inquisición de Lima. Escuchame, Cesario, acá dice un oyente, Carlos dice, es que son piratas hasta sin querer. Sí, aunque no quieran, les sale así, ¿no es cierto? No tienen solución. Escúchame, pero el tema era que, a ver, para explicar a la gente, pirata, inglés y hereje, el tema que bajaban, hacían piratería, pero también venían a meter ideas en la gente, a crear perturbaciones. Entonces la Inquisición lo tomaba por su acción de perturbación social que hacía. Luego, obviamente, iba al tribunal civil y además descubrían que tipo era un ladrón, que era un delincuente de 7 suelas. Entonces, pobre, le caían todas las leyes juntas, ¿no es cierto? ¿Esos piratas terminaron en la horca? Sí, algunos sí, como te digo, el total de gente que el Tribunal de Lima llevó a la horca o a la hoguera fueron 32, 33 personas, no fueron más, ¿eh? Y da la coincidencia, pues, que, claro, te pones a analizar a cada uno de los casos y algunos no está muy claro, pero todos te llevan a que estaban relacionados con la piratería. Todos.
de un modo u otro, estaban relacionados con la piratería. Y el juicio mayor que hubo, como digo, pues bueno, allí aquellos decían que estaban sirviendo a la comunidad de Ámsterdam, que era la compañía la compañía de las Indias Occidentales. Sí, además te digo lo siguiente, Cesario, siempre hay una relación directa entre robar o, por ejemplo, endeudar a un país con el ataque a la cristiandad. Es decir, por ejemplo, cuando vos sabés que Fernando VII se opuso a los Rothschild, pero cuando muere, Isabel II sí acepta los préstamos de los Rothschild y los Rothschild le piden Es que que hablar ponga de Fernando VII, la verdad, a mí es que me repugna. O sea, pero porque para es que que escuchá, Cesario, creo que se escuchame. repugnaba a sí mismo. O sea, es un Pero, elemento que hasta sus propios amigos, hasta sus propios enemigos, hasta sus propios aliados, hasta sus propios contrarios están traicionados. Ese se traicionó hasta a sí mismo. O sea, es un personaje, vamos, de Cesario, los ¿me que no se escuchás? merecen ningún respeto. ¿Vos me escuchás? ¿Vos me podés escuchar? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho, sí. Bueno, te cuento, lo curioso es que los ingleses la convencen a Isabel II de que tome los créditos de la banca Rothschild, pero que ponga a Mendizábal de ministro. Y Mendizábal lo primero que hace es crear las desamortizaciones, es decir, ocupar los Pucha. bienes de la iglesia. Y acá también Rivadavia, el primer presidente argentino, lo primero que hace es tomar un crédito con la Baring Brothers y a su vez confiscar los bienes de la iglesia. Y lo mismo ocurrió con la revolución de Enrique VIII, ¿no es cierto? Le tocaron bienes a la iglesia. Siempre vemos que viene endeudamiento, que es la forma moderna de la piratería, ¿no es cierto? Hoy la piratería moderna es endeudar a tu Pero date país. cuenta, Viene, perdona Patricio, pero date cuenta viene que ese unido con la endeudamiento estaba restricción. hecho con lo mismo que habían robado de los virreinatos. Por eso te digo, pero lo que te quiero decir es lo siguiente, que viene el endeudamiento de un pueblo unido a su destrucción moral y religiosa. El actual presidente nuestro parece que se dice que recibe dinero de Soros, pero a cambio de eso metió la ley de aborto y todas aquellas, y ahora prohibieron el culto católico por esta situación sanitaria, ¿no es cierto? Pero no prohíben encuentros políticos de ellos, por ejemplo, ¿no es cierto? No prohíben encuentros masivos de televisión, pero sí prohíben el culto católico. Entonces viene endeudamiento más destrucción de la cristiandad. Eso se ve siempre. Una pregunta, Cesario, ¿y qué otro punto tocas en tu libro? Perdón, pero es que te recibo muy mal, te recibo entrecortado. Es una pena Cesario, esta transmisión, es una pena esta transmisión, pero te recibo escúchame, muy mal. Cesario, podemos hacer otros encuentros, porque realmente tu libro es fascinante. Yo he leído tu material, he visto también cosas tuyas en internet y son realmente hermosas. Cesario es un investigador de peso. Tendrían que darle un premio, el premio Princesa de Asturias. Lástima que el premio Princesa de Asturias se lo han dado ahora a una bruja. Si no me leen Este, ni mis hijos, hombre. le han dado, es una cosa espantosa quien le han dado ahora el premio Princesa de Asturias, con lo cual presumo que vamos a terminar que los verdaderos investigadores no van a ser más premiados en España. ¿Qué te iba a decir? Así que te vamos a tomar nuevamente por eso, para otra nota. Así que les pido a todos que busquen a Cesario Jarabo Jordán y acá vuelvo a poner la imagen de su libro que se llama La conquista británica de España. Así que cualquiera que esté interesado, ya saben, les pedimos a todos que se suscriban a nuestro canal, que lo compartan, pero además nos manden un correo comunidadhispanista.com y ahí los comunicamos con Cesario para aquellos, sobre todo los que son de España, de Portugal o que puedan estar cerca, para que él les pueda, puedan contactar con él para comprar un libro. Pero realmente no solo este libro, sino ¿cuántos libros has escrito ya, Cesario? Pues unos cuantos. Sobre el cantonalismo, sobre la piratería, sobre... bueno, espera,
sobre los movimientos secesionistas en España a lo largo de los siglos. En fin, tengo una treintena larga de trabajos. Bueno. Escúchame, Cesario, te voy a llamar para otro encuentro. Acá le mandamos un saludo a Carlos. Pero que no me encuentres en mi pueblo, porque es que aquí en mi pueblo las condiciones son pésimas. Ya veremos, pero Castilla se hizo reconquistando, así que vamos a ver si reconquistamos nuevamente la conectividad. Saludamos a Carlos, que nos invita a conocer su perfil, pero no sabemos cuál es tu perfil, salvo que sea Facebook, si no nos mandas tus datos ahí a nuestro correo en comunidadhispanista.com. Y a todos ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado esta charla con Cesario. Como ven, los piratas, los intereses de la corona británica, el anglicanismo, todos ellos enfrentados por España, por soldados españoles, por sacerdotes inquisidores, por la corona, pero acá recién empezamos por indios. Y los indios que también lucharon por el rey. Por eso recién en este primer encuentro empezamos a arañar apenas los problemas entre España e Inglaterra. Entonces con eso creo que tenemos para hacer varios programas. Y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, los invitamos también queremos mostrarle algo. El domingo vamos a hacer una emisión especial, te estoy contando, Cesario, con otro canal de Asia TV, con el programa Humo y Espejos y nuestro canal. Vamos a hacer un trabajo en conjunto con Marcelo Ramírez. Vamos a hablar sobre Francia, al borde de la autodestrucción, 2 miradas que vamos a agregar, y vamos a explicar el tema de las cartas abiertas de los militares franceses advirtiendo de los riesgos a la seguridad nacional francesa. Esto resulta una señal de alarma que se suma a las crisis recurrentes que experimenta el país, agudizados por el conflicto con los chalecos amarillos, la inmigración y las diferencias internas por las políticas del progresismo y el nacionalismo. El mismo problema que está sufriendo España con el problema de Ceuta y Melilla. Tierras que ya eran cristianas y visigodas muchísimo, hace 2000 años. Cesario, el tema de Ceuta lo podremos tratar en otro programa también. Bueno, lo trataremos no con tanta fuerza como lo otro, pero sí, o sea. Ya lo trataremos. Ceuta y Melilla eran de la España tingitana. Ahí está, vamos a tratar eso. Cesario, te mando un fuerte abrazo y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartirlo con sus amigos y a ponerle me gusta si les ha resultado su interés. Y por supuesto los invitamos a todos a participar del tercer foro de empresarios por la hispanidad, 4 y 5 de junio. Un abrazo grande para todos.